Buenos días a todos, con bendiciones de lo alto. Hoy son días especiales en donde la Iglesia del Señor, eh, en forma ordenada y armoniosa, tratamos de seguir la buena costumbre, como dice en Hebreos, como algunos tienen por costumbre el congregarse. En estos tiempos tan cambiantes, entonces nosotros nos estamos congregando hoy virtualmente. Tengan un bonito día. De hecho, la naturaleza nos está regalando un día esplendoroso, maravilloso. Por aquí, por el lado de mi casa, en donde estoy transmitiendo, en este estudio improvisado, se oyen los pajaritos y se oye mucha quietud. No está el ruido tremendo de la ciudad y todo ese caos. Dios ha hablado por su Hijo. El mensaje de hoy es Dios ha hablado por su Hijo. Vamos a hacer un poquito de historia, un poco rápida, pero un tanto cierta. En estos momentos críticos que está pasando nuestro país, El Salvador, y algunos que me están viendo y escuchando se recordarán de los terremotos, los de 1965, los de 1986, los del 2001 y todos los terremotos que hemos vivido. Entonces, momentos de angustia, de aflicciones y de dolor. Ese es un evento. Recordarán también los huracanes, el Fifi, el Mish, el Katia y el otro, Katrina, perdón, y otros más que no me recuerdo, pero que sucedieron. Me recuerdo haber vivido muchos. También los que pintamos un poquito canas, nos acordamos de los golpes de Estado, que también traían dolor, muerte, aflicción y angustia. Y también la guerra civil que tuvo nuestro país. Siempre comento que quizá algunos de nuestros jóvenes no conocen qué sucedió en la guerra civil, pero es casi igualito a lo que está pasando hoy. Solo que en la guerra civil que tuvimos nosotros aquí en El Salvador, habían dos bandos, uno aquí y el otro allá. Entonces, bien sabíamos nosotros que no deberíamos de ir a tal o cual lugar porque allá había guerra. Sin embargo, todos los que no estábamos participando en ninguno de los bandos ni en la guerra, pasábamos momentos de angustia. No se salía a la calle. Había toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Había toque de queda. El que se encontraba en las calles moría, porque nadie podía salir. Igualmente con la comida, entonces teníamos que racionar la comida. Cuando avisaban los vecinos, amigos o la radio y decía que el tal sector, tal colonia, tal barrio, tal mercado estaba abierto, entonces todo el mundo se iba a ese lugar. Y también no había electricidad algunas veces, no había agua, porque ustedes saben que los tanques donde almacenan el agua tienen bombas, en fin, una serie de cosas. En las noches nos alumbrábamos con candelas, en fin, una serie de eventos. Sin embargo, me recuerdo haber oído hablar de un expresidente de aquí de El Salvador, cuando andaba haciendo campaña política, dijo, una cosa sí me llamó la atención, decía, que había en el tiempo de la guerra entre los dos bandos que se estaban peleando, de momento se oía que paraban las balas, los rifles, los fusiles, paraban, y se miraba allá en la penumbra un grupito de personas que venían con una lámpara Coleman. Ustedes sabrán cuáles son las lámparas Coleman. Y entonces iban pasando y se detenían. ¿Y quiénes eran? Dice. Eran los hermanos evangélicos, decía el político, que iban hacia sus cultos. Y entonces sabían los dos bandos que esta gente no iba a hacer ningún daño, sino a alabar y a glorificar a su Dios. Ese es un evento muy, muy especial, hermano, en la historia de este país.
la palabra de Dios, los cristianos, los que se esforzaron aún en la guerra, ellos pasaron, y por increíble que a ustedes les parezca, pueden ver las estadísticas que existen desde entonces. La iglesia evangélica creció un 500%. ¿Por qué? Porque vieron mucha gente que ese pueblo, el pueblo de Dios, los redimidos, los nacidos de nuevo, buscaban, aún en la guerra y en las dificultades, en la angustia, en el temor, y con temor incluso a perder sus vidas, buscaban glorificar a Dios. Imitemos eso, hermano, en este momento. Entonces, mucha gente buscó a Dios en esos tiempos. ¿Por qué lo buscó? Porque sentían que ya no tenían esperanza, y que esos evangélicos que se miraban gozosos y alegres, predicaban entonces a Jesús como Señor y Salvador. Hubieron muchos muertos, y de ahí también en el mundo ha habido crisis tremendas, terribles. Las crisis económicas, las de 1929, que hizo tambalear el mundo como hoy está sucediendo, y también la del 2007-2008, que también hizo tambalear el mundo. Incluso hay economías y países en el mundo que hasta el día de hoy no se han recuperado. Y también nuestro país internamente tenemos muchísimos problemas que ustedes lo conocen. Y la palabra de Dios se sigue predicando, aún con problemas, crisis, aflicciones, angustias, temores y todo. Seguimos predicando, señores, seguimos predicando. Sin embargo, durante estos tiempos que les he comentado que han pasado, lo que ha sucedido es que también en esos tiempos que les he contado, de guerras aquí en El Salvador, y crisis y aflicciones y todo, siempre hubo palabra de Dios. Siempre hubo palabra. También siempre hubo quien les predicara. Se les predicó a todos y se les sigue predicando a todos. La palabra de Dios es escuchada por muchos. Hay muchísimos medios hoy: radio, televisión, videos, CD, todo lo que usted quiera, todo, computadoras, internet, todo hay. Pero la palabra de Dios es rechazada por muchos. Y eso es lo triste. Es rechazada por muchos. Y es aceptada y creída por pocos. Y muy pocos. Quizá, me atrevo a pensar, usted y yo somos de ese grupo. Muy pocos. Sin embargo, pero siempre ha habido palabra de Dios, como lo hay hasta este mismísimo momento. Entonces, Dios viene hablando a esta humanidad, les viene hablando, nos viene hablando a todos también, nos viene hablando desde el Antiguo Testamento, está hablando a la humanidad. Recuérdese cómo Dios le habló a su pueblo, Israel, y la humanidad se hizo necia, se ha hecho rebelde, se ha hecho pervertida, se ha hecho mala, desconsiderada, insensible. Aún las iglesias evangélicas, lo digo con amor, con respeto, pero con certeza, la iglesia evangélica ha perdido el rumbo. Ha ingresado a la iglesia doctrinas falsas, costumbres y formas que a Dios no le agradan, hermanos. Y sabiendo tales cosas, algunos las siguen haciendo. Entonces, ¿no creen ustedes que Dios permite que esto esté sucediendo? Porque si tal vez la humanidad con esto se arrepiente de este descalabro que han hecho, descalabro ecológico, social, en la sociedad, moral, hermano, con todas las perversiones que ustedes conocen, toda la perversidad que hay, el económico, el descalabro económico, la pobreza galopante, y también lo espiritual. Lo espiritual es un caos, crisis espiritual, porque hay una serie de doctrinas que no son bíblicas, son de hombres. Estoy hablando con la iglesia evangélica. Son de hombres
poniendo músicas que no le agrada al Señor. Música como si fuera un show de aquellos que tienen luces, humo y una serie de cosas. No son de Dios. La iglesia de Dios es humilde, la iglesia de Dios es reverente. Y también nosotros, los nacidos de nuevo, nos debemos de enderezar y volvernos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a discernir este texto bíblico que tenemos hoy. Lo tenemos en el Hebreos. Pero antes de esto quiero yo que veamos y oigamos un texto que ustedes lo encontrarán en sus Biblias, porque lo podrán ver este video las veces que quieran. Dice el profeta Jeremías, cuando Dios le dijo que fuera a hablarle al pueblo de Israel, dile a mi pueblo que si se arrepiente, pues no va a tener problemas. Sin embargo, el pueblo fue rebelde, no quiso. Ustedes saben que el profeta Jeremías lo golpearon, le pegaron y todo. Lo metieron preso a un pozo que da la impresión que el lodo le llegaba hasta las rodillas. Hay un pozo, hermano. Dicen que es terrible estar, esos que trabajan en los pozos dicen que es terrible estar ahí. Hay poca aire y un calor excesivo. Y a Jeremías, por predicar la palabra de Dios, por decirle las verdades, lo metieron al pozo y de comida le daban pan, dice pan nacido que nosotros conocemos. Y una parte del pueblo, cuando el pueblo les veía que ya la aflicción venía, le dijeron, y el profeta Jeremías les dijo, he oído lo que ustedes están pidiendo. He aquí, dijo Jeremías, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, o sea, como lo han pedido. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. O sea que el profeta le dijo, todo, ustedes me están pidiendo que ore a Dios, pero todo lo que Dios me diga, eso les voy a enseñar. Y les voy a enseñar toda la palabra de Dios. Hermanos míos, yo no soy profeta, soy un pastor, sencillamente. Leo la palabra de Dios y acabo de leerle Jeremías 42:4. Vamos a discernir Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que Dios, hermano, ha venido hablando en aquel tiempo que nosotros decimos en el Antiguo Testamento, nosotros lo leemos en nuestra Biblia. Dios se manifestaba a los profetas y los profetas al pueblo. Ustedes lo saben muy bien ese concepto. Entonces, Dios, dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en aquel tiempo, en distintas ocasiones. Ustedes conocen a Jeremías, Isaías, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Nehemías, todos los profetas, todos los conocen ustedes. Todos esos profetas, hasta llegar a Malaquías, el último, en donde le siguió hablando Dios y el pueblo no quiso escuchar. Les habló entonces, dice, a los padres por los profetas. ¿Ve usted? En muchas ocasiones y maneras, hermanos míos, quiere decir la frase, muchas ocasiones. A cada profeta Dios le dio palabra, le dio lo que debía de decir en el momento que iba a hablar Dios. Dios habló y le dijo a Isaías lo que estaba sucediendo en el tiempo de Isaías. Le dijo a Jeremías que le hablara a su pueblo en el tiempo de Jeremías. Y así es en Sofonías, en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Habacuc, en el tiempo de Oseas. En todos y cada uno de los tiempos de lo que estaba sucediendo,
Dios tenía profetas que les hablaba y les decía, anda, ve y dile a mi pueblo. Y casi siempre, Dios avisa. Y la mayoría de veces, ese mensaje donde dice, anda, ve y dile a mi pueblo. Eso es Dios como anticipándole a su pueblo por medio del profeta, o sea, la palabra autorizada de Dios en el Antiguo Testamento. Le dice, anda, ve y dile a mi pueblo. Y cuando el profeta llegaba les decía, así dice Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Así dice. Y a él el profeta daba el mensaje muchísimas veces, y casi todos. Lean por favor todas esas profecías. Que en ese tiempo, mis hermanos, Dios les hablaba a los profetas. Y el profeta tenía que decirle al pueblo, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, porque hiciste aquello. Por ese motivo, yo te pido que les hables a mi pueblo. Y decía, pueblo, dice Dios, arrepiéntanse, hombre, dejen de hacer eso. Y dice Dios que si ustedes dejan de hacer eso, Él entonces va a dar tiempos de refrigerios, va a quitar las pestes, va a quitar las guerras, va a quitar todas esas escaseces, la falta de alimentos y todo eso. Dios entonces permitió que eso así se hiciera. ¿Escuchó al pueblo? Algunas veces sí, otras veces no escuchó el pueblo, no escuchó. Así que, hermanos míos, Dios sigue hablando de muchas formas y de muchas maneras. Muchas veces, en muchas porciones, dice, Dios se le reveló a su pueblo. Y sigue en Hebreos, en el versículo 2. En estos postreros días, para los judíos, los postreros días era, porque en el libro de Hebreos les está hablando de estos postreros días, en los postreros días, desde que vino Jesucristo, el Mesías, a la tierra, empezaron los postreros días. O sea que Dios, habiéndoles hablado a toda la humanidad y especialmente a su pueblo, y al no haber obedecido su pueblo, al no haber escuchado, se dedicó a la idolatría y a un montón de cosas. Dejaron a su Dios. Dios les dijo, me dejaron a mí, que yo soy una cisterna, un pozo lleno de agua de vida, por meter sus conocimientos en cisternas rotas, o sea, en las cisternas que estaban rotas, que no acumulan nada, sino que estarán vacías. Y así estaban el pueblo hasta hoy en los postreros días, dice. Y Dios en estos postreros días nos ha hablado. Hoy es tiempo actual. Nos ha hablado. ¿Cómo nos ha hablado? Bueno, todas las predicaciones que se han escuchado en todo el mundo, en todos los países y en todos los idiomas. Arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Y sin embargo, ustedes ven tanta perversidad. Esos tales desfiles de orgullo y esto y lo otro, y a estas cosas que suceden, esos derechos que se reclaman por acá, la tristeza de esa ley del aborto en donde la gente dicen que es su cuerpo y que pueden hacer lo que con su cuerpo quieran, y tantas cosas, y se rebelan, y las guerras en otros países y todo se están revelando tristemente. Y en estos postreros tiempos Dios ha hablado por el Hijo que es por Jesús, por el ejemplo que nos dejó Jesús. Los profetas y todos ellos hablaron de la venida del Mesías. No lo quisieron escuchar. A lo suyo vino, a lo suyo, a su pueblo, mas los suyos no le recibieron, no le escucharon. Ustedes pueden ver aquel milagro maravilloso de la multiplicación de los panes, que la gente el siguiente día buscó a Jesús, y no lo buscó por la palabra ni nada, no, buscó por si había más comida. Y cuando Jesús los vio, les dijo, vosotros me buscáis porque os di, hay unas versiones de la Biblia, porque os di de hartar, en las que nosotros conocemos les di hasta saciaros.
Y entonces le dijeron, fíjense, lean ese texto. Y le dijeron, ah, vaya, pues, y le dijo, está bien, pero hacenos un milagrito para que te creamos, pues. ¿Cómo que hacenos un milagro para que te creamos? Y los milagros que habían visto y comido, y todo lo que se habían hecho de los ciegos, de los sordos, de los paralíticos, de los leprosos, de los que se habían muerto, todo eso lo habían visto. Y todavía le hicieron, hacernos un milagro para que te creamos. Y Jesús les dijo, no, les dijo, ni aunque yo les haga milagros, ustedes no van a creer. Y así fue, no creyeron. Llegó a su pueblo y tanto fue que no le creyeron, que también ellos aportaron con su insensatez y su desconocimiento a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, hablando en estos tiempos postreros, nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero en todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Rey soberano. Hay una alabanza que dice, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Dice en el versículo 3, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Esa es una cosa tremenda de explicar, sin embargo trataré de hablarlo y explicarlo así. El resplandor y la expresión, la misma imagen de su sustancia, es una expresión majestuosa de la obra del Hijo en la creación, recuérdense, Colosenses 1, y en la salvación. Jesús es el resplandor que irradia la gloria de la deidad porque Él es Dios, hermanos míos. Él es Dios. Jesús tiene poder y tiene el control de todo esto. Él lo tiene. Está sentado a la diestra, a la derecha del Señor. Esa diestra donde el Señor está, el Señor Jesús está sentado, es el trono mismo del Señor Dios. Está a la diestra de Él y Él tiene poder. Y recuérdense Romanos en el capítulo 8 donde dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por ti y por mí está intercediendo Jesús en este momento. También Él es el resplandor, es la misma imagen del Dios vivo y verdadero. Él es Jesús. Jesús está vivo, hermano. En estos momentos de angustia y dificultad, clamemos, pidámosle a Dios por medio de Jesucristo que nos guarde, que nos cuide, que nos aparte de todo peligro y de todo mal. Esa frase que tenemos en todos nuestros cultos y estudio bíblico. Las 3 oraciones especiales que hacemos. La primera, por los enfermos. Y hoy, hermanos, los enfermos es todo el planeta. Está enfermo. Está también enfermo nuestro país, con síntomas. Hay algunos enfermos, según las noticias que se están dando, con síntomas. Pidámosle al Señor que también cure al planeta. Nosotros no podemos hacer distinción, pero podemos pedir. Y podemos pedir por nuestro país, lo podemos pedir. Podemos pedir también por nuestros amigos que nosotros conocemos que quizás no han conocido a Cristo. Por ti, amigo, por ti que me estás viendo por ti estamos orando en este momento. Por ti y también por la iglesia. La iglesia del Señor, la que ha sido redimida, recuerden, los que han nacido de nuevo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, lo que en aquel momento, en el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos inscritos en el libro de la vida. Ese mismo día, Dios, dice la Escritura, nos nombró hijos de Él, pero por voluntad de Él, no por nosotros, ni por ningún mérito de nosotros. Dios tiene esa potestad, nos hizo hijos de Dios. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos una esperanza y también tenemos un Señor, un protector, un Salvador, Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Así que, mis queridos hermanos,
yo les pido de que en este momento no desistan, tomen todas las medidas sanitarias que las entidades gubernamentales están dando. Hagámoslo. Eso es ser también sabio, y también no se olvide de reunirse como hoy estamos reuniéndonos. Yo voy a orar junto con ustedes por todo esto que está sucediendo, pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre Santo, estamos pidiéndote aquí, en esta forma virtual, Señor, que por tus grandes misericordias nos guardes y nos cuides y nos protejas de ese virus y de otras enfermedades afines que están cerca de esa pandemia, Señor. La ciencia está trabajando en lo de ellos, y tú también les has dado sabiduría a la ciencia. Tú sabes cómo llevas y manejas eso. En cambio, a nosotros, Señor, y por los que estamos orando hoy también, Señor, confiamos en ti, de que tú nos guardes, nos protejas, nos cuides, Señor, no solo a nosotros, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares amados, nuestros queridos amigos también. Señor, protégenos. Tú eres nuestra roca eterna, nuestro escudo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Atentos a las siguientes invitaciones que haremos para los mensajes y sermones, que en todos estos 22 días que nos hacen falta, seguiremos predicando. Dios bendiga. Hasta luego.